Hace unas semanas apareció este bello tweet de parte de Echoes en Twitter, y prontamente todo el mundo y su mamá acabaron etiquetándome para que investigara si era posible que la pandilla de Scooby-Doo resolviera el caso de Kira, de Death Note. Lo que es una pregunta, válida, supongo. La verdad no es como si yo fuera un erudito y conocedor de todo lo relacionado a Scooby-Doo y sus compas, al menos no antes de investigar durante varios días para este video, por lo que inicialmente pensé que Kira ganaba en cuestión de segundos y sin ningún problema, porque al fin y al cabo es un genio malvado ultracalculador que puede matar a quien quiera con un cuadernito. Pero al momento de realmente analizar, revisando más a fondo la historia de ambos universos, me enteré que Vilma es básicamente un L, pero con la vista de un topo miope, y de que la pandilla es mucho más capaz de lo que pensé, por lo que al final decidí sumergirme de lleno en una de las preguntas más raras que he llegado a responder en este canal. Lo que es un logro en sí mismo, pero no tanto como el logro que son los apartados visuales de ambas series. Sí, los colores, los personajes, los escenarios y hasta el estilo visual que separa mundos como Scooby-Doo y Death Note, esos detalles los hacen los diseñadores gráficos, y no son genios inalcanzables que dibujan desde los 3 años, ni gente rara de otro planeta. Muchos de ellos empezaron en cosas completamente distintas, como contabilidad, derecho, recursos humanos. Personas normales como tú o como yo, que un día se cansaron de su trabajo rutinario y decidieron reinventarse. Algo que podemos hacer ahora que vivimos en el futuro, con una educación online accesible, flexible y pensada para realmente cambiar de vida, no solo para aprender por aprender. Educación como la de Triple Ten, una plataforma educativa donde puedes convertirte en diseñador gráfico desde cero. Desde el primer día puedes estudiar remoto y al terminar conseguir un trabajo también remoto, con salarios desde $30,000 al empezar y hasta $75,000 o más con experiencia. Durante el curso, que dura solo 7 meses, trabajarás en proyectos reales de empresas reales, saldrás con un portafolio profesional y preparación para entrevistas incluida, y lo mejor, si después de 6 meses de terminar no consigues empleo, te devuelven el 100% de tu dinero. Sí, así de confiados están. Así que haz clic en el enlace en la descripción y deja tu solicitud para obtener más información. Y si te animas a hacer el curso completo, con el código LUL tienes un 40% de descuento. Como ya estás viendo este video, asumo que tienes al menos algo de idea de qué se trata Death Note, pero haremos una mini introducción para que todos estemos en la misma página. Eso sí, obviamente recomiendo haber visto al menos los primeros episodios del anime para entender todo lo que estás a punto de ver. Pero como discutiremos más adelante, hay varios factores que cambiarían el transcurso de la trama desde apenas el segundo episodio si queremos meter a la pandilla de Scooby-Doo al asunto. Pero por si las moscas, igual considera esto tu alerta de spoiler. Entonces, Death Note es un anime impresionantemente famoso que va alrededor del concepto de la Death Note, un cuaderno con habilidad de matar a cualquier ser humano con solo escribir el nombre de la persona mientras se visualiza su rostro mentalmente. Uno de estos cuadernos es encontrado por Light Yagami, un estudiante japonés frío y calculador, aunque con una percepción muy adolescente del bien y el mal, lo que lo llevan a decidir convertirse en un asesino en serie que quiere eliminar a todos los criminales que plagan a la sociedad para crear un mundo perfecto, usando a la Death Note como parte central de su plan malévolo. La historia sigue entonces como Light, apoyado Kira por el público, enfrenta encubiertamente a la ley y más específicamente a L, un detective super ultra califragilístico que fue contactado por la Interpol para que les ayude a resolver el caso Kira. Pero, ¿y si en vez de L fuese la pandilla de Scooby-Doo los que decidan que es su trabajo resolver el caso Kira? La pandilla ha tenido varias versiones a lo largo de las décadas, pero siempre, con muy contadas excepciones, se trata de un grupo de 4 jóvenes que dedican su vida a resolver misterios mucho menos perturbadores que el de Kira, acompañados de Scooby, superparlante. No nos vamos a centrar en una sola versión de la pandilla del misterio, ya que han habido al menos 12+1 series distintas de Scooby-Doo, y en general los personajes suelen ser muy similares, así que simplemente trabajaremos con los personajes como los conocemos, lo que significa que ignoraremos programas como Velma o el cómic de Scooby Apocalipsis, aunque me vi muy tentado de hablar de ese cómic porque nos da una mirada ultra realista, oscura y apocalíptica de la pandilla de Scooby-Doo. Y en un punto Fred se muere y es resucitado por nanobots que le dan inmortalidad y superpoderes locos, pero eso es tema para otro video. Entonces, nuestro escenario es el siguiente. En este caso, la Interpol está investigando a Kira, pero L no entra en escena. En vez de esto, la pandilla se interesa por el caso al ver en las noticias la gran cantidad de criminales que aparecen muertos sin explicación alguna alrededor del globo. Esto nos lleva primeramente a Velma. Mientras que Shaggy y Scooby son glotones y asustadizos, Fred tiene una habilidad casi sobrenatural de oler trampas, y Daphne es bonita y sabe pelear y forzar cerraduras de manera experta, Velma es inteligente, como muy inteligente. Y
y suele ser quien hace las deducciones importantes de todos los casos a los que se enfrenta la pandilla. Su inteligencia llega a tal nivel que he visto en otras discusiones de este tema menciones de que Batman mismo la admira, y le ofreció en un cómic del año pasado si quería ser Robin en un futuro. Así es, los cómics de DC se han cruzado con Scooby-Doo lo suficiente como para que podamos escalar a Velma a una de las mejores detectives de este universo detrás de Batman, lo que es un reconocimiento gigantesco porque es un universo con personajes como La Pregunta o el detective Chimp, que se ve chistoso pero según varios fans de DC es toda una máquina para resolver misterios. Personalmente no la pondría al nivel de inteligencia de L, pero claramente es muy capaz de hacer las mismas deducciones iniciales para empezar a acercarse a Light. El primer error que comete Light durante la serie es el asesinato de Kurou Otoharada, que muere durante una transmisión en vivo que solo fue mostrada en Japón, lo que permite que L comience su investigación en este país. Velma muy fácilmente podría deducir lo mismo, y sabiendo eso, también podría deducir que Kira se trata de un estudiante bastante inteligente, ya que todos los asesinatos suceden después de las horas de clase estándar en Japón y claramente es alguien con un sentido de la moralidad muy básico e infantil. Pero dándose cuenta de lo sobrenatural de estas muertes y de lo curioso que es que todos mueran por ataques al corazón, comenzaría a considerar posibilidades místicas para los asesinatos, eventualmente descubriendo que Kira necesita el rostro y el nombre de la persona. Seguramente al notar que todos los criminales han aparecido en la televisión o en periódicos con antelación. Estas son deducciones avanzadas, pero posibles, y la más importante es la última que acabo de mencionar. Una de las desventajas más grandes que tiene la pandilla en comparación a L es que, aparte de no ser genios con habilidades deductivas que rozan la adivinación, ellos son figuras públicas. Suelen ir a todo lado presentándose con sus nombres reales, y Lights podría saber quiénes son muy fácilmente si decide investigarlos, aún más si estamos con una versión de la pandilla que es famosa. Ahora, es imposible saber si Velma llega a la deducción de los rostros y los nombres rápidamente, sabiendo que no tiene acceso a toda la red de la Interpol y la cooperación del gobierno como si los tuvo L, pero esa es probablemente la ventaja más importante a favor de la pandilla. Verás, L trabajaba directamente con la Interpol y con la policía japonesa, lo que beneficiaba a Light ya que, al ser el hijo del jefe de la policía, tenía acceso a todos los archivos de la investigación y podía ver cómo L se acercaba más y más a su identidad, lo que lo llevó a ser mucho más cuidadoso y calculador para no ser descubierto. Pero la pandilla viene de Estados Unidos y ellos trabajan solos, no con la policía japonesa. Esto lo digo porque siempre prefieren trabajar por su cuenta y también seguro lo hacen porque suelen cometer un montón de crímenes durante sus investigaciones, como allanamiento de morada y entrada ilegal a propiedad privada. Con las trampas de Fred también podríamos contar agresión y destrucción de propiedad, y en teoría sus actividades de atrapar a los malos son vigilantismo, lo que no es muy legal, que digamos. Lo que nos deja esto es un Light mucho menos preparado, ya que solo sabría que la Interpol, sin L, está investigando a Kira sin lograr ningún avance significativo, lo que lo haría sentir bastante confiado de seguir su plan malvado sin tener que esconder su rastro tan obsesivamente como lo hace en la serie, dejándolo abierto a un grupo de 4 turistas y su perro que decidieron visitar Japón para encontrar y detener a Kira. Esto nos lleva al pequeño dilema de cómo llegarían a Light como tal. Aquí hay que considerar si ellos cuentan con todas las habilidades tontas que vienen con ser una caricatura, porque las series y películas de Scooby-Doo están repletas de coincidencias absurdas y eventos donde se salvan solo por virtud de ser dibujitos animados. Porque si es así, probablemente descubran a Light porque Shaggy y Scooby van caminando por la calle y ven como algo invisible va comiendo hacia unas manzanas en el aire detrás del estudiante que todos conocemos. Así que deciden seguirlo y luego Scooby lo escucha hablar con Ryuk sobre su plan malvado y colorín colorado este cuento se ha acabado. O por una coincidencia tonta se vuelven amigos del jefe de policía, quien los invita a la casa a cenar y Shaggy y Scooby acaban encontrando la lista de nombres dentro de la bolsa de papas. O incluso hay una pequeña posibilidad que simplemente lo vean caminando con Ryuk en la calle, porque la pandilla es más que capaz de ver fantasmas y espíritus y es posible que Ryuk cuente como uno de estos. Eso sí, eso último no es una habilidad tan consistente, así que no la contaré. Si se trata de algo más realista, creo que lo que es más probable que suceda es que Velma se dé cuenta que Kira tiene información privilegiada. Durante los primeros episodios de la serie, Light pasa de asesinar solo a criminales vistos en televisión a criminales que ya se encuentran en prisión sin información pública, junto con varios a los que llega usando información privilegiada de la policía. Esto disminuye exageradamente la cantidad de sospechosos, y pone como uno de los primeros sospechosos al hijo del jefe de la policía de Japón, estudiante de secundaria y adolescente con moralidad rígida y acceso a archivos policíacos, Light Yagami.
Ahora, no estoy diciendo que llegarían a él como si nada. Probablemente se meterían a varias casas antes buscando información y pistas locas, pero eventualmente entrarían a investigar a Light directamente a su hogar. Un Light confiado, mal preparado y que no sabrá qué esperar cuando se le aparezcan 4 hippies gringos con un perro que habla en la sala de su casa. Algo muy interesante y que básicamente garantizaría la victoria de la pandilla si es que entran a la casa de los Yagami, es que Fred tiene un sexto sentido casi sobrenatural para detectar y desarmar trampas. Esto se vio mucho más en Misterios S.A. y casi que es un sentido arácnido pero para trampas, algo que lo atraería directamente al Death Note, que Light guarda durante los primeros episodios en un cajón cuidado por una trampa que, si se abre, destruiría el cuaderno con una chispa y una descarga de gasolina. Es justo el tipo de trampa que Fred amaría desarmar, y sea con ese sentido detector de trampas o simplemente la nariz de Scooby, que detectaría el olor de gasolina en el cajón de un estudiante de secundaria muy fácilmente, serían dirigidos directamente hacia la Death Note, terminando en una victoria para la pandilla. Pero supongamos que cometen un error. No lo veo muy posible porque es muy difícil que se revelen a Kira si ni siquiera saben quién es y no tienen acceso a los medios de comunicación, pero asumamos que sucede algo estúpido, como que van por ayuda a la policía y luego Light se entera gracias a su padre o algo así. Si Light decide que es hora de matarlos uno por uno, ¿podrían sobrevivir? Bueno, obviamente Fred, Daphne y Velma estarían muertos en cuestión de horas. Ni su rostro ni su nombre es un secreto, aunque sí vale la pena mencionar que en Misterios S.A., el nombre real de Fred es uno de los grandes misterios de la serie, ya que ni él mismo lo conoce. Así que, si estamos con una versión de Fred que ni se sabe su propio nombre verdadero, tal vez no pueda morir por la Death Note. Y algo similar ocurre con Shaggy, porque no sé si sepas que Shaggy Rogers tampoco es su nombre real, y muy pocas personas conocen su verdadero nombre. Así que si por alguna razón ridícula Light decide que son una amenaza e intenta matar a Shaggy, solo tiene 3 intentos antes de volverlo inmune a los efectos de la Death Note. Sí, una de las reglas más convenientes de la Death Note es que si te equivocas 4 veces escribiendo el nombre de alguien, esta persona se vuelve inmune a los efectos de la Death Note. Y conociendo la lógica de Scooby-Doo, probablemente acabe ocurriendo, haciendo que Shaggy acabe de resolver el caso de una vez por todas. Aclaro rápidamente que descontamos que Light use los ojos del Shinigami por la misma razón por las que no los usa en la serie. Es muy confiado. Y en especial teniendo en mente que en esta historia alterna él tendría aún menos razones para ser paranoico, creo que no consideraría usarlos sino hasta el último momento. Pero, ¿y si sí llega a eso? Bueno, si asumimos que la historia transcurre de manera súper turbia y Light acaba matándolos a todos, usando los ojos del Shinigami o simplemente por mala suerte de la pandilla, algo que veo realmente muy poco probable, aún quedaría Scooby. Esto es interesante porque la Death Note solo mata humanos, lo que significa que Scooby es inmune al ser un perro que habla, y si Light mató a toda la pandilla es porque estaban muy cerca de atraparlo, por lo que Scooby solo tendría que ir a acabar con Light directamente, quien no esperaría que el perro tuviera la inteligencia de un ser humano y la capacidad para resolver el resto del caso. Uno de los elementos más difíciles de predecir para este caso sería Misa, que se hace pasar por Kira al haber adquirido una segunda Death Note y acaba siendo una piedra en el zapato para todo el mundo, incluido Light. El problema es que la historia ya va transcurriendo de manera diferente, pero un detalle importante es que en la serie original, la policía sola la atrapa fácilmente, ya que es muy poco cuidadosa y deja evidencia en todos lados. Así que si la pandilla está tratando con un Light mucho menos preparado y paranoico, dudo que tengan que ocuparse de Misa también, ya que los veo llegando a Light mucho antes de que ella se convierta en un problema. Y todo esto es ignorando versiones alternas locas de los personajes, como el Fred de Scooby Apocalipsis que tiene un montón de habilidades ridículas al estar fusionado con nanobots, los Scooby y Shaggy que reciben entrenamiento de samurái en esa película de samuráis de hace varios años, o el Scooby-Doo de Shaggy y Scooby-Doo Detectives, una serie en la que tienen acceso a Scooby galletas super avanzadas que le dan poderes como cambio de forma, super fuerza, invisibilidad, duplicación, super inteligencia o super velocidad, entre muchas otras. Porque si tienen acceso a alguna de esas habilidades locas, Kira tiene sus días más que contados. Así que espero que este video te haya gustado. Dale like si fue así, suscríbete para más videos como este, y si notas que hay cosas que pasé por alto o crees que podría hacer otro video solo con Misa, deja tus ideas en los comentarios. Adiós.